El solo hecho de pensar que el Mesías tendría dos venidas ya es un error en sí, porque de manera muy simple, en toda la escritura, tú puedes revisar todos los libros de los profetas y no encontrarás en ninguna parte, no existe el concepto de primera venida y segunda venida del Mesías. En todas las profecías mesiánicas no está ese tema. Al contrario, cuando uno revisa las profecías del Mesías, siempre encuentra el anuncio de su llegada y lo que hará. Esto es 100% absoluto que no se encuentra en toda la escritura primera y segunda venida de Mesías. Sin embargo, dentro de los grupos mesiánicos, escuché que se dijo que en realidad sí hay un versículo. Bien, tal como vimos la clase anterior, inicia Jacob diciéndole a Yehudá que de él vendría el reinado. Tal como dice aquí el versículo 8, Yehudá, a ti te reconocerán tus hermanos, etcétera. Cuando dice se postrarán a ti los hijos de tu padre, habla que se postrarán ante el rey, pues así es la ley de un rey, que se inclinan ante él. Bien, entre otras cosas que Jacob le dice, del versículo 8 pasamos directamente al versículo 10, para revisar esto que Jacob le dice, que nos trae una gran pregunta a simple vista. El versículo 10 dice así: Lo yasur shebed mi Judá, no se apartará el cetro de Yehudá. Hasta allí está claro que se refiere al cetro del reinado, a la autoridad del rey. Umehokek mi ben ragla, y el legislador de entre sus pies. Así traduce y explicaremos a continuación. Ad kiyabo Shiloh, hasta que venga Shiloh, traducido en otras Biblias como Silo tal vez, Velo ikhal amim, y a él se congregarán los pueblos. A simple vista, ¿qué quiere decir esto? Está claro que indica que la autoridad del reinado no se apartará de la tribu de Yehudá, de Judá. Pero ¿por qué dice hasta que venga Shiloh? ¿Quién es Shiloh? Y adicionalmente anuncia que a él se congregarán los pueblos. Jacob está anunciando que vendrá alguien importante de su tribu en el futuro, y cuando él venga, el reinado aparentemente estará mejor porque incluso los pueblos van a congregarse alrededor de él. Entonces ya, de manera muy lógica y muy simple, se refiere a una persona especial dentro de la casa de Judá, pero por supuesto que tiene que ver con el reinado. Se refiere por obvias razones a un rey, de manera muy simple, tal cual vemos la escritura así. Y justamente la transmisión oral de estos versículos son los que nos dicen que se refiere al rey Mashiach, al Mesías futuro, al Mesías que los profetas anunciaron. Y cuando él venga de la tribu de Judá, a él se congregarán los pueblos. Bien, expliquemos un poco este pasaje. Primero dice, no se apartará el cetro de Yehudá. Este cetro hace referencia a la autoridad de rey. Luego dice el legislador, así es traducido. En hebreo es mejokek. Mejokek también proviene en su raíz de una palabra que en hebreo es hok, que significa estatuto o ley, y puede ser entendido como aquel que legisla, que trae leyes. También mejokek tiene que ver con un verbo que significa tallar. Y en la antigüedad, los escribanos solían tallar el escrito en tablillas. En la figura antigua es aquel que estaba cercano al rey y que lo que el rey decía, él lo anotaba en una tablilla, lo grababa y
Mejoquec sería como el escribano al cual se le dictaba el decreto del rey. Y la costumbre de aquel tiempo era que estos escribanos estaban cercanos al rey, pero en la parte de abajo, como si fuera entre sus pies, ellos se colocaban para escuchar el mandato del rey y tallarlo y colocarlo por escrito. Por eso dice, el legislador de entre sus pies, los pies del rey. Estaba él a sus pies escuchando su decreto y tallando en tablillas, siendo un tipo de escribano del rey. Ahora, ¿qué quiere decir no se apartará? Muchos han entendido, no se apartará, como que se refiere a que siempre el reinado estará presente y perenne en Yehudá hasta que venga Shiloh. Es decir, que no va a ser interrumpido el reinado. Y esto es un error en el entendimiento de este versículo. De eso no se trata. Lo que significa el versículo es que no se apartará de la tribu de Yehudá el derecho de reinado, el derecho del reino, el cetro de Yehudá, que es la autoridad del cargo del rey, estará siempre en la tribu de Yehudá y no se apartará para irse a otra tribu. No será traspasada a la tribu de Naftalí, ni a la tribu de Shimón o Leví, Dan, Asher. No, no se apartará de la tribu de Yehudá el derecho y la autoridad de ser los que recibirán el cargo de rey. A tal punto que el rey Shaul, que se conoce como Saúl, justamente su nombre, Shaul, también indica que su reino era temporal. Shaul también indica el concepto de prestado. Por tanto, fue un momento el rey Shaul, pero el derecho desde el principio estaba en la tribu de Yehuda. Eso significa no se apartará. Y aquí viene una controversia, porque en el mundo cristiano o mesiánico, una de las razones que ellos intentan decir que Jesús sería el Mesías, sería este Shiloh, por ejemplo, el anunciado aquí para el cristianismo sería Jesús, o para el mesianismo sería Yeshua. Y una demostración para ellos querer corroborar esto es este pasaje. Ellos dicen que no se va a apartar el reinado de Judá hasta que venga Shiloh, y ellos deducen que cuando se aparte, es decir, cuando ya se detenga el reinado en Yehudá, vendrá Shiloh, y ellos dicen, el reinado cesó en el pueblo de Israel en el exilio babilónico. Después que cesó, unos años después vino Jesús, por tanto, para ellos estaría claro que lo que dice aquí se refiere a Jesús. Pero esto es un error, porque en el momento en que el reinado de la casa de David cesa, es en el exilio babilónico. Y si fuera la interpretación, como ellos dicen, en el momento que cesó el reinado de la casa de David con el último rey, que en hebreo se llama Sidkiyahu, en ese momento tuvo que haber venido Shiloh, el Mesías, ya que si ese es el enfoque y el entendimiento del versículo, entonces así tuvo que haber sucedido, pero no fue así. Pasaron 70 años y después pasaron más de 100 o 200 años aproximadamente hasta el cálculo de cuándo habrá venido Jesús en la historia. Sin embargo, el entendimiento correcto del versículo es que no se apartará el cetro de Yehudá, la autoridad y el derecho de reinado, no se apartará de la tribu de Yehudá. Ahora, ¿quién es el legislador entre sus pies? Hace referencia a todos los líderes que no eran reyes, no fueron reyes, pero provenían de la tribu de Yehudá.
y eran los líderes de cada generación. Después que el reinado cesó, hubieron líderes. Incluso en Babilonia continuaban los sabios siendo los líderes del pueblo, a pesar de estar en cautiverio. Y mucho más después, cuando retornan a la Tierra Santa y construyen de nuevo el segundo templo, ellos siguen siendo los presidentes o príncipes, así se le llamaban, y venían y provenían de la tribu de Judá. Por tanto, el anuncio de Jacob es que esto siempre estará perenne en el pueblo de Israel, hasta el tiempo en que venga el Mashiach. Y eso significa que incluso en todas estas generaciones, en todos estos años, siempre han habido líderes y legisladores provenientes de la tribu de Judá, que fueron los principales líderes de Israel. Ahora, pasemos a ver por qué dice Shiloh. ¿Qué quiere decir esta palabra Shiloh?